¿Qué vamos a ver ahora? Pues una serie de cosas aquí en el capítulo 2 de Colosenses. Primero quiero darles un poquito de historia acerca de la epístola. ¿Quién la escribió? Pues el apóstol San Pablo, ¿verdad? En aproximadamente en el año 60 de nuestra era, o sea, hace aproximadamente como 1960 años, el apóstol escribió esta carta. El tema a desarrollar en la carta de Colosenses es que Epafras, quien trabajaba en el ministerio de la palabra en la congregación de Colosas, era compañero de Pablo en la prisión en Roma, e indudablemente fue por medio de él que Pablo supo del estado de la iglesia en aquel lugar. Las cosas se saben. Usted puede pensar, por ejemplo, que algo se hace en Laredo y nadie se va a dar cuenta, pero fíjense que a pesar de que la iglesia es tan grande, porque somos muchos miles, algo que usted hace en Laredo se puede saber en todo el mundo. Y no necesariamente que la gente sea chismosa, pero los creyentes tenemos una particularidad, ¿verdad? Hermano, te pido la oración por el hermano Gerardo, porque fíjate que me enteré, hermano, que el hermano hacía esa, o el hermano Israel, o el hermano Axel. Lo hacen aparecer como que están pidiendo oración, pero en realidad te están chismeando, te están exhibiendo. Y nosotros, como creyentes en Cristo, nosotros debemos de... Yo me recuerdo a mi madre, hermanos, que papá no iba a la iglesia, papá no era creyente. Y cuando había sesión de negocios, las cosas se ponían a veces color de hormiga, hermano. Había discusiones fuertes entre los hermanos, sobre todo en el liderazgo. Pero mami siempre fue liderazgo, mami siempre estuvo al frente. Toda mi vida, yo me acuerdo que mamá era o secretaria del Concilio Misionero Femenil o tesorera de la iglesia, siempre tenía puestos de liderazgo. Entonces nosotros asistíamos a todas las juntas. Y una de las recomendaciones, me recuerdo yo que mi madre nos hacía, era: de esto que sucedió hoy aquí en la congregación, ni media palabra a su padre. Su padre no es creyente, no es cristiano, y él no tiene por qué enterarse de estas cosas. Protegiendo el testimonio de la iglesia. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hablaba con una señora hace unos días y dice: yo creo que a las congregaciones se les deben de quitar la exoneración de impuestos. Y le dije: no puede ser. ¿Cómo le vamos a cobrar impuestos a Cristo? Si la iglesia es el cuerpo de Cristo. El gobierno no tiene potestad sobre la iglesia, porque es el cuerpo de Cristo. Dijo: bueno, eso es otra manera de verla, ¿no? Es que es la única manera de verla. Nosotros tenemos que proteger al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Si algún hermano cae en pecado, en lugar de exhibirlo, nosotros debemos de, si es posible, llamarle la atención privadamente, decirle: hermano, arrepiéntete, brother, Cristo te puede perdonar, Cristo es un Dios de misericordia, y Cristo, hermanos, lo perdona, nosotros sabemos, ¿no es cierto? Pero siempre proteger al cuerpo, proteger a la iglesia. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento al caudillo Moisés le fue dada la autoridad en una vara. Ustedes recuerdan que el Señor le dio un cetro. Y cuando se presentó ante Faraón, dice que le dijo el Señor: tira tu vara al suelo, el cetro, tíralo. Y lo tiró al suelo. ¿Y qué pasó con el cetro? Se convirtió en una culebra, ¿se acuerdan? Eso nos habla de autoridad. Fíjate el poder creativo que tiene la autoridad. No se convirtió en una rama o en un carrizo, no, se convirtió en un ser viviente, en una culebra. ¿Dónde estaba la autoridad de Moisés? En la vara. ¿Por qué Moisés no le fue permitido entrar a la tierra prometida? Porque cometió un grave error. El Señor le había dicho a Moisés: háblale a la peña. ¿Se acuerdan o no? Amén. Y enojado, Telles
¿qué hizo? La golpeó. Hermano, cuando nosotros golpeamos al cuerpo de Cristo, estamos atentando contra el mismo Señor. La autoridad a Moisés le fue dada en la vara. A nosotros como creyentes, ¿dónde nos ha sido dada la autoridad? ¿Dónde nosotros tenemos la autoridad? La lengua. Dice la Biblia, si le dijeres a ese monte, quítate y échate en la mar o en el mar. Si le dijeres, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Fíjate dónde está el poder. En la lengua. Nosotros tenemos autoridad para decirle a la enfermedad, desaparece. Nosotros tenemos autoridad para echar fuera demonios. No hay necesidad de un rito específico. El poder del Señor está sobre nosotros y nosotros tenemos toda autoridad plenipotenciaria para echar fuera demonios y para limpiar hogares, limpiar casas, limpiar vidas, saturar con el Espíritu Santo todo aquello donde que nosotros toquemos. La Biblia dice en el capítulo 30 del libro de Éxodo que todo lo que el aceite de la unción tocare será santificado. Nosotros tenemos la unción del Santo que permanece en nosotros, 1 Juan 2:27. Y si no tiene necesidad que nadie les enseñe, porque el Espíritu mismo les enseña, porque la unción que ustedes recibieron permanece en vosotros. No va y viene, ¿ya me entiende? No es que me voy a preparar porque voy a echar fuera un demonio. No hay necesidad de preparación. Cristo habita en nosotros. Tenemos la autoridad plenipotenciaria del Señor para decirle al demonio, ¡fuera! En el nombre de Jesús. Al Liam le salió uno. Un brinco así. Tenemos la autoridad para echar fuera demonios. Tenemos la autoridad para sanar enfermos. El Señor nos dijo, de gracia recibieron, ¿qué más? Den de gracia. No cobren, es gratis. Porque gratis lo recibisteis. Entonces, la autoridad creyente le ha sido conferida en la lengua. Si le dijeres a ese monte, quítate y échate a la mar, va a agarrar el monte toda la 59 hasta Corpus Christi y echarse la mar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dimos la orden. Ahora, no necesariamente las cosas suceden como uno piensa que pueden suceder, porque ustedes tienen que entender, y todos tenemos que entender, que Dios trabaja en maneras misteriosas. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Nosotros teníamos, cuando la emisora estaba en Zapata, en Ramireño, aunque no lo crean, hermanos, hay una montaña aquí, cerca del Río Bravo, hay un ridge grandote, y esa nos estorbaba la señal para que entrara al Laredo. Y estábamos orando, Señor, quita la montaña. Y el Señor nos dejó que cambiáramos la emisora de Zapata a acá, Ranchito Las Lomas. Acá no hay montañas. Él quitó la montaña, no necesariamente como nosotros pensábamos que le iba a quitar, ¿verdad? Yo pensé que iba a mandar un hombre ahí con una pala a quitarla, ¿verdad? Pero Él la quitó. ¿Se dieron cuenta? Hace tiempo yo platiqué una anécdota, ¿verdad? De una señora que llegó a la iglesia y llegó un evangelista, y el evangelista comenzó a predicar acerca de que tenemos el poder en la lengua y que todo lo que dijeres recibes y cosas así, ¿verdad? Que son verdades bíblicas. Y la viejita desde ese día dijo, vivía en Monterrey y vivía enfrente del cerro de Topo Chico, y cada que tenía que ir al culto tenía que escalar la falda del cerro para ir al templo, hermano, todos los días. Los que estamos entrados en años sabemos que ya los chamorros nos duelen mucho, ¿verdad? Por falta de circulación y cosas así. Imagínate una señora grande, mayor que yo. Pero oyó que el evangelista dijo que si le dijera al cerro que se quitara, se iba a quitar. Y desde ese día la viejita comenzó a orar, Señor, quítame el cerro enfrente de mi casa. Y quítamelo, Señor. Y llegaban las hijas, ¿qué estás haciendo, mamá? Estoy orando, hijita, para que Dios me quite el cerro enfrente de mi casa y poder ir al culto. Un buen día de Dios llegó el hijo y la señora estaba hincada orando y le dice, ¿qué haces, madre? Dice, estaba orando, hijito, para que el Señor quite la montaña enfrente de mi casa. Ay, qué mamá, le dijo, súbete al carro.
La llevó enseguida del templo, había comprado un terrenito y le había construido una casita, todavía olía a concreto nuevo la casita, ahí enseguidita del templo. El hijo se estaba burlando de que la viejita había dicho: quita el cerro de enfrente de mi casa, y le entrega las llaves a la viejita: esta es tuya, madre, te la compré para que ya no tengas que cruzar ese cerro. Cae la viejita de rodillas y dice: gracias, Señor, yo sabía que tú ibas a quitar el cerro de enfrente de mi casa. No necesariamente como tú piensas, pero Dios hace las cosas. ¿Es cierto o no es cierto? A veces no entendemos las maneras como Dios trabaja, como Dios ordena las cosas, pero Él es fiel y verdadero, ¿verdad que sí? Había problemas en la iglesia de Colosas. Las iglesias, las congregaciones están conformadas de personas, y las personas, ¿saben ustedes una cosa? Somos bien problemáticos. Me recuerdo al principio de mi ministerio cuando comencé a preguntar y que de qué color querían que pusieran las cortinas aquí del templo. Si hubiera escuchado a todos los que opinaron, tuviéramos aquí como los gays. Tuviéramos cortinas color arcoíris, porque cada quien tuvo un color preferido. Yo ahora quiero azules, pastor rosas, pastor rojas, verdes, amarillas, violetas. Oiga, hubo sugerencias. Desde ese entonces dejé de andar pidiendo sugerencias, las ponemos blancas y se acabó. Y así nadie pelea. ¿Verdad? Como somos personas, como somos seres humanos, somos problemáticos. Y aquí en la iglesia de Colosas había un problema. De hecho, había dos errores que se habían introducido, dice aquí, de manera muy sutil. Primero, el legalismo. Eso es algo que yo he peleado, hermano, para que no seamos una iglesia legalista. ¿Cómo una iglesia legalista? Una iglesia legalista es aquella iglesia que piensa, que salva, que redimida por lo que guarda y por lo que hace, más que por el Salvador. No les oigo. No importa si usted guarda sábado, guarda domingo, guarda lunes o guarda el día que usted quiera, eso es inmaterial. Somos redimidos por la puritita gracia del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. No hay mérito alguno, no importa qué hagas o qué dejes de hacer. No les oigo. Amén. Se habían metido doctrinas, por ejemplo, de no comas esto, no comas aquello, no comas lo otro, y entonces había grandes problemas en la iglesia. Otro error que había habido también era el falso misticismo. O sea, gente súper espiritual. Yo les voy a dar un consejo. El salmista dice en uno de sus salmos, dice: Señor, tú sabes que yo no anduve en cosas demasiado sublimes para mí. Hay cosas, mis queridos hermanos, que le pertenecen solamente a Dios. No se meta en donde no le llaman. No ande investigando, ni mucho menos. Viva su vida cristiana con libertad. Viva su vida cristiana, una vida cristiana bonita, sin legalismos. ¿Me explico? De tal forma que esté usted tranquilo. En el capítulo 2 vamos a ver varias cosas. Un punto muy importante que vamos a ver es el fundamento de nuestra doctrina. El fundamento de nuestra doctrina cristiana es que Jesucristo es Dios. Amén. Porque si Jesucristo no es Dios, pues entonces estamos echando mentiras aquí. ¿No es cierto? Amén. Vi algo que me causó mucha risa y decía: si los testigos vienen a tocarme la puerta la semana que entra a las 7 de la mañana, como vinieron hoy domingo, Jehová se va a quedar sin testigos. Amén. Ellos llegan y te explican sus doctrinas y quieren convencerte con argumentos humanos, cosas que nosotros conocemos por medio del Espíritu. ¿Quién me puede enseñar a mí las cosas que el Espíritu Santo me puede enseñar? Ningún seminarista, ningún seminario, ningún instituto bíblico. Hay cosas que solamente el Espíritu Santo nos puede enseñar. Y vamos a comenzar con el primer punto aquí en los primeros 3 versículos del capítulo 2 de Colosenses, donde dice: porque quiero que sepan
cuán grande lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pongan atención. Nótese, número uno, que esta relación padre-hijo es, ¿cómo le llama el apóstol San Pablo? Es un misterio. No quiera usted entender a Dios con su mente carnal. No quiera usted entender a Dios con su mente finita, que tiene un fin. Porque la mente de Dios es infinita, la mente de Dios, el mismo apóstol San Pablo nos dice que sus caminos son inescrutables. No hay manera de meterlos a escrutinio. Y si yo oro a Dios, yo ruego a Dios para que ustedes logren entender el misterio del Padre y del Hijo. Aquí hay unas declaraciones tremendas que vamos a entender hoy. Ese es el punto número uno. Reconocer la divinidad encarnada en Cristo, en quien el creyente está completo. Amén. Usted no necesita a la Santísima Virgen María, no necesita al Papa, no necesita al cura, es más, no necesita al pastor. Usted lo que necesita es un encuentro personal con el Hijo de Dios. Amén. Y este le va a enseñar cosas tremendas a través de su Espíritu Santo. Punto número 2 que vamos a ver son los versículos del 4 al 7. Y aquí nos habla un poquito acerca del peligro de las palabras engañosas. Yo le digo a la gente recién convertida, tenga cuidado a quien recibe en su casa. ¿Verdad? Dijo una muchacha un día, dijo, pastor, ¿fueron los mormones a la casa? No, mija, le dije, no los deje entrar. Dijo, ay, pastor, es que están bien chulitos los dos güeritos. Este andaba por otro lado, ¿verdad? Quería tener a los güeritos ahí en su casa. ¿Por qué no debemos escuchar estas doctrinas? La Biblia es muy clara. La Biblia nos dice que son doctrinas erradas. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pregunta la Biblia. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Dice la Santa Palabra. Y esto les digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, o sea, palabras bonitas, palabras que nos puedan persuadir. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén. Cuidando esas palabras que nos pueden perturbar. Cuando llegan los testigos de Jehová a tocar la puerta de mi casa, yo abro, muy correcto, les abro la puerta. Dígame, queremos hablar de la palabra de Dios. Muchísimas gracias, soy cristiano evangélico pentecostal, hueso colorado. Dios les bendiga. Y se van, qué bien. Aquí se lee la Biblia todos los días. No necesitamos que nos la vengan a leer, ¿verdad? ¿Por qué? Yo le voy a decir algo muy importante. En el ámbito de lo espiritual, usted puede comprobar con la Biblia cualquier error que usted quiera. ¿Se oyen eso? Dice la Biblia que Satanás conoce la Biblia y yo digo, y a veces mucho mejor que muchos cristianos que yo conozco. Y la tuerce, la transgiversa, la voltea para engañar a los creyentes. Por eso es que nosotros tenemos que tener más que los oídos carnales, estos que tenemos aquí, tenemos que tener los oídos espirituales bien abiertos y bien sintonizados a la voz de Dios. Algunos de ustedes que no son músicos o que no tienen oído musical, oyen un error en cualquiera de los músicos y ni cuenta se dan.
Ni cuenta se dan. Pero los que tenemos un poquito de oído musical, la recuerda de la guitarra, el hermano estaba fuera de tono, el hermano estaba descuadrado. ¿Por qué? Tanto tiempo en esto, el oído ya está afinado, ¿entendió? Y es fácil detectar un error. Pero ¿qué de un creyente? Por ejemplo, Caleb no tiene todavía la capacidad de poder distinguir porque apenas comienza a tocar. ¿Ya me entendió? Amén. Cuando ustedes recién, un creyente nuevo, por eso yo le digo a los creyentes nuevos, no reciban en su casa a cualquier persona. Tengan mucho cuidado. Estamos hablando de las almas, no estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de las almas. Y su alma y mi alma son preciosas delante de Dios. Amén. Por eso me opongo yo terriblemente a que los hermanos anden picoteando aquí y allá. A mí no me importa si un cristiano maduro me dice, oye hermano, voy a ir, vaya donde le dé su regalada gana, hombre, usted se cuida solo, usted ya no me necesita a mí. Pero un creyente nuevo, recién nacido, tenemos que protegerlo, tenemos que cuidarlo, tenemos que guardarlo, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, no solamente de los de afuera, porque acá dentro de nosotros, ahorita no, pero ha habido ocasiones en que hay hermanos, yo les llamo bomberos. Amén. Porque miran a alguien que anda en fuego por Cristo, inmediatamente, así andaba yo, así igualito que tú andaba yo, pero ya, mira, ya se me pasó. Van y le avientan ahí la manguera del bombero, ¿no? Para pagar al hermano que anda en fuego. O van y le dan un biberón de veneno. ¿Sabes lo que es un biberón, verdad? Una botella, una tetera. No, hombre, fíjate que el pastor esto y esto y esto. Y la esposa, no se diga. Y los hijos, ¿para qué te cuento? Y la hermana esa canosita que se sienta por ahí en la segunda banca, tercera, que se llama Edna. ¡Uf! De veras, gracias a Dios ahorita no hay gente así, pero la hemos tenido. ¿Me entiende? ¿Y nosotros qué hacemos? Tranquilo, mira, las cosas caen por su propio peso. No hay necesidad de defenderse. Usted tranquilino, pistolas, que todo va a volver a la normalidad. Amén. ¿Amén? Todo tranquilo. Entonces, usted tenga mucho cuidado de oír palabras engañosas. El primero es reconocer, sobre todo, la deidad de Jesús, el punto número 1. El punto número 2 es el peligro de las palabras engañosas. Cuidado con quien oye o a quien oye. Tercero, versículo 8, la advertencia contra las filosofías vanas. Dice, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Se puede oír muy bonito, pero acuérdese que no todo lo que brilla es oro. Amén. ¿Me está viendo? El mismo Señor nos dijo, ¿por qué me decís? Que algunos van a oír del Señor estas palabras. ¿Por qué me decís Señor, Señor y no hacer lo que yo os mando? ¿Me están oyendo? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado contra esas filosofías, conocimientos de supuesta sabiduría que es de los hombres y no es de Dios. Amén. ¿Me está oyendo? Amén. Tenemos que tener mucho cuidado, y ese es el punto número 3, una advertencia fuerte contra filosofías contrarias. Hay una iglesia nueva aquí en Estados Unidos que se acaba de levantar, que se llama Iglesia de la Metafísica. Y hacen un revoltijo, hermano. Terrible. Son enseñanzas de hombres aplicadas con un poquito de palabra y te las envuelven como las albóndigas en huevo. Amén. Y la gente se las come y lo desvirtúa. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque todo lo que hasta aquí hemos recibido, lo hemos recibido de puritita gracia de parte de Dios. Amén. No por nada que yo haya hecho, no por nada que yo me merezca. De hecho, ¿qué nos merecemos nosotros? Nos merecemos el infierno, hermano. Amén. Pero por la puritita misericordia de Dios hemos sido redimidos. Alguien diga amén. Punto número 3. Nada puede añadirse a lo que está completo. La obra redentora que Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario no quedó a medias, como algunos enseñan.
Fue muy claro el Señor cuando dijo una de las palabras, it is finished. En español, consumado es. En un español más coloquial, está terminada la obra. La obra de la redención de nuestras almas quedó terminada en la cruz del Calvario. Nada que agregarle, nada que quitarle, nada que ponerle. Simple y llanamente recibir ese regalo magnífico de nuestra salvación que Cristo compró. Hablando como puertorriqueño, compró. Dijo el puertorriqueño, dijo, yo no sé predicar, tampoco sirvo para exaltar, pero puedo animar. No, pero soy buen animal. Ay, ya le regué, no era así. Porque en Él, mira qué lindo. Eso es powerful. En Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Dios. No le busque mangas al chaleco. Jesucristo es Dios. Dice, ¿y saben qué? Ustedes están completos en Él. Ya no necesitas a San Juditas Tadeo. Ya no necesitas a San Martín de Porres. Ya no necesitas a la Virgen de la Caridad del Cobre. Es la famosa allá en el Caribe, ¿no? ¿No? Otro Caribe. Pero hay uno. ¿Cuál es la de ustedes? Hay varias. La de Margarita, la Virgen del Valle, la de Coromoto, la de La Paz. Ay, no. Pues yo a veces no los entiendo porque me dicen, a un amigo mío le dijeron, no se te olvide si vas a ir a la capital, ve a visitar a la Santísima Virgen. Y insistiéndole, ve a ver a la Virgen. Y ya cuando se iba le dijo, no te olvides ir a ver a Nuestra Señora de Guadalupe. Un momento, pues no me dijeron que era virgen. Y ahora es Nuestra Señora. Pero así se le dice, ¿verdad? Así se le dice. Pero en Puerto Rico, en Cuba, la fuerte es la Virgen de la Caridad del Cobre, que la tienen sumergida. E incluso en el Caribe mexicano, en Cancún, nos metieron en una lancha allá a unas islas, Elvira y a mí. Ya de último, era la última lancha y ya estaban cerrando, ¿te recuerdas, Elvira? Y hermanos, y la hermana Tess fue y agarró un tiburón así, mira. Le decía, ven, agárralo. Y dice, que te comas sola. ¿Qué voy a agarrar yo un tiburón? Ella lo agarró así, se retrató con el tiburón aquí. Y cuando ya veníamos de regreso, dice el muchacho, mire, los voy a llevar acá a mostrarles una virgen. Que esta es de los tiempos de los españoles. Ahí en el mar Caribe, ahí le sembraron en el mar una Virgen de la Caridad del Cobre. Una estatua, pues. Fíjate qué tremendo. Las creencias de la gente. Pero lo que te quiero decir el día de hoy es que para estar completo, todo lo que necesitas es a Jesucristo. Amén. Ni la Virgen de la Caridad del Cobre, ni la Virgen María, ni la Virgen de Guadalupe, ni la Virgen de Coroto, ¿cómo se llama? Coromoto. Esa, ni la otra, ni aquella, ni no. Usted lo que necesita es a Cristo. Amén. Amén. Usted tiene a Cristo, usted lo tiene todo. Amén. Me encanta, versículo 10. Y ustedes están completos en Él, porque Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Amén. En Él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, los varones, de acuerdo al pacto establecido con Abraham, debemos de ser circuncidados al octavo día o poquito después, ¿no? Religiosamente es al octavo día. Pero acá en Estados Unidos se practica la circuncisión no tanto por rito religioso, sino por higiene. Creo que previene a los varoncitos de muchas infecciones. Pero aún si no se le practicó la circuncisión cuando nació, igual y no la necesita, porque usted ha sido cubierto por la circuncisión de Cristo, Amén. de Jesús. Cuando Él se circuncidó, y la Biblia nos dice claramente que Él fue circuncidado, ¿no es cierto? Ahí entramos nosotros, porque fuimos tagged, ¿cómo se dice tagged? Fuimos
pegados ahí con Él, ¿verdad? Fuimos adheridos al pueblo de Israel a través de Jesucristo. Alguien diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, también fueron sepultados con Él en el bautismo. ¿Cuántos de ustedes no se han bautizado en agua? Levanten la mano los que no están bautizados en agua. ¿Todos? ¿Todos están bautizados? Qué bueno. Es bien importante porque cuando nosotros bautizamos a la gente, es un símbolo de que muere para el mundo y resucita para Cristo. ¿Ya me entendió? Amén. En el cual fuiste también resucitados con Él, como dije ahorita, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y ustedes, que estaban muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, el Señor les dio vida juntamente con Jesucristo, perdonándoles todos los pecados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos mis pecados están perdonados. Mire, le voy a decir una cosa. Mis pecados pasados, mis pecados presentes y mis pecados futuros están perdonados. Aunque todavía no los cometa, ya están perdonados. Amén. ¿Qué tengo que hacer? Confesarlos. Eso es todo. Ir donde Jesús y decirle, Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado. Diga como usted quiera con sus palabras. Usted confiesa su pecado, Cristo se lo perdona, porque ya lo pagó en la cruz del Calvario. Amén. ¿Se gozan con eso? Amén. Gloria a Dios. O sea, no puede usted añadirle nadita a lo que ya está completo. Enseguida viene la ley, la observancia de la ley que Cristo Jesús cumplió. Cuando el Señor Jesucristo cumplió la ley, no dijo, yo voy a abolir la ley. Dijo, yo no vine para abolir la ley. Fíjate lo que dijo, todo lo contrario, sino para cumplirla. Y así como nosotros somos cubiertos en el aspecto del Brit Milá, se llama la circuncisión, el rito se llama Brit Milá, o el pacto de la circuncisión. Así como somos cubiertos por su circuncisión, los varones, somos también cubiertos a través de que Él guardó toda la ley. Entonces, pastor, ¿usted por qué no come carne de puerco? No como carne de puerco porque la Biblia es muy clara, dice que no la comas. No como carne de puerco porque la digestión de un puerco se hace en 4 horas, la de una vaca hasta 72 horas. El puerco se queda con todas las toxinas y te las comes en las chuletas y en los chicharrones y en el bacon, si hasta le estoy viendo la cara ya. Y todo lo que sea puerco. Entonces, no necesariamente por un rito religioso yo no como puerco, sino una porque el Señor dijo que no lo comiéramos en el Antiguo Testamento. Algunos dicen, pero acá dijo mata y come. No está hablando de animales de comer, está hablando de gentiles y judíos. Es otra cosa, no confundan magnesia con gimnasia. Son dos cosas diferentes. ¿Sí me explico? Cuando está hablando el Señor de mata y come, está hablando de una separación entre el pueblo de Israel y el pueblo gentil. Nosotros no podemos ser gentiles porque Cristo, así como somos salvos o somos considerados circuncidados en Cristo, también somos considerados judíos en Cristo. Amén. Porque Él nos injertó, la palabra es muy real, Él nos injertó en el olivo real. Alguien diga amén. Amén. Y Gloria si a Él me Dios. injertó en el olivo real, estoy injertado, soy parte del olivo real, soy parte del pueblo de Israel. Créalo, caramba. Amén. Créalo. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pero Él la llevó. Esto no es para que nosotros no la cumplamos. Esto es para decirnos, yo la cumplí, porque yo la cumplí, ustedes la han cumplido también. Tranquilos. Como dice Axel, tranquilos. Take it easy. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Por eso me dicen, hermano, ¿y usted guarda sábado? Sí, yo también guardo domingo, yo guardo lunes y martes y miércoles y jueves y viernes, sábado.
Todos los días. Porque todos los días son del Señor. ¿O qué no dice la palabra? Este es el día que hizo el Señor. Amén. Gloria a Dios. No se mortifique, guárdelos todos. Ya para terminar, porque hoy vamos a participar de una fiestecita aquí privadita que le hicimos a mi esposa porque cumplió 71 años hace unos días. Amén. 71. Yo le doy gracias a Dios por su vida. Pero bueno, ahorita entramos a eso. Vamos a terminar contra una advertencia contra el falso misticismo. ¿Qué es el falso misticismo? Bueno, gente súper espiritual. ¿Conocen ustedes gente súper espiritual? Gente que todo lo espiritualiza. Mire, somos de carne y hueso. Estamos en un mundo que es terriblemente difícil. El apóstol nos encomienda: no anden, como dijo el salmista, en cosas demasiado sublimes. Dice: nadie los prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, se someten a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Mire, les voy a decir algo que a lo mejor les va a sorprender, y algunos que me están viendo por Facebook, porque esto se va a subir a Facebook y se va a subir también a YouTube, quizá les va a sorprender lo que voy a decirles, pero hay tanto error. La Biblia es muy clara cuando dice que no te dejes estorbar en cuanto a tus ritos. Esas son cosas que a ti te benefician. Hay versículos que no están en la Biblia, que fueron añadidos. Uno de ellos es aquel que dice: 3 son los que dan testimonio en la tierra y 3 son los que dan testimonio en el cielo. Ese no es auténtico. Hay otro versículo que tampoco es auténtico y que nosotros nos lo enseñaron como auténtico, que dice: este género de demonios no sale más que con oración y ¿qué? Y ayuno. Tampoco está. Ese se lo metieron ahí para meter a los hermanos a ayunar. Yo creo que saben, ¿no? Los latinos son de buen diente, así que vamos a ponerles ese ahí para que no coman mucho. Fíjate lo que dice: este género no sale sino, hasta ahí dice, con oración. Amén. Pero alguien le mete y ayuno, imponiendo cargas, no está en el original, pero la gente lo enseña así. Y entonces hay gente, mis queridos hermanos, que piensa que los demonios van a salir por el ayuno que ellos hicieron anoche, hoy en la mañana. Dios no necesita ni tus ayunos, ni tus oraciones. Tú lo que tienes que entender que dependemos única y exclusivamente de la misericordia de Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Pastor, pero es bueno ayunar, ¿verdad? Claro que es muy bueno. ¿Cómo no? Si usted puede ayunar, ayune, todo lo que quiera. Es muy bueno. Yo me andaba muriendo una vez. Hice un ayuno de 40 días y fui a parar al hospital con el estómago reventado. Amén. Me tuvieron que poner 8 unidades así, bolsas de sangre, porque me estaba muriendo. Oh, pero era espiritual, muriéndome, pero era espiritual. Es lo que nos enseñaron, que había que hacer eso para acercarnos a Dios. Ahí está el hermano Taylor, y que queriendo acercándome a Dios, y por poco me muero, Benito me iba para allá bien cerquita. Amén. Platicando con un hermano, un ministro mucho más viejo que yo, digo: no, hijo, es que no es así. Dios no se va a mover por lo que tú hagas. Dios se mueve porque Él es Dios, Amén. nada más. Amén. Y no nos necesita, ni siquiera necesita tus oraciones. Dios es Dios. Nosotros necesitamos orar para acercarnos a Él.
Nosotros ayunamos para... Voy a decir cuál es el propósito del ayuno, ya para cerrar. El ayuno es mortificar un poquito esta carne que ¿cuántas veces nos lleva a la mesa a comer? ¿Cuántas? ¿Por lo menos? 3, Por lo menos. ¿Y algunos? 5, ¿Y a otros? 10. ¿Y hay quienes? ¿Y los diabéticos, Edna? Dice que los diabéticos y que tenemos que comer 8 veces o no sé qué tanto. Imagínate. Entonces, eso, el ayuno, trata de dominar un poquito tus instintos carnales. Mortificar la carne es bueno, pero no dependas de tu ayuno para lo que Dios tiene que hacer. Estoy ayunando porque Dios quiere yo quiero que el Señor salve a mis hijos. Hermano, está escrito en su palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Pero andan de borrachotes, pero está escrito. ¿A quién le vas a creer? ¿A tu vista o a la santa palabra? Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé usted, pero yo prefiero creerle a la Biblia. Yo prefiero 1000 veces creerle a la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, el día de hoy, después de haber visto esto, yo quiero que usted medite mucho en la palabra que le enseñé el día de hoy. Lo quise hacer como enseñanza, porque creo que es importante que sepamos dónde estamos y qué somos y qué debemos de hacer. Amén. Amén. Y en quién confiamos. Los que nos miran por la grabación, bendiciones, vayan con Dios.